caballero. Cordial saludo. Me presento Esteban Manrique, artista constructor. Hoy adentrándonos en los factores que alteran el producto, dicen por ahí. Los factores que pueden abordar varios temas dentro de un proyecto de construcción. Pueden ser factores que vayan ligados a la variabilidad. Y para eso tendríamos que conocer pruebas estadísticas. Mira, cuando te hablo de pruebas estadísticas, ¿a qué nos referimos? Análisis de variables. Cuando te hablan de pruebas, ¿a qué hacen referencia? Bueno, es que quieren resolver preguntas. Normalmente hacen bases de datos para a partir de ahí hacer un paralelo con estas vainas de las estadísticas. Pero mira, las preguntas más que todo son las siguientes. ¿Qué factores afectan de manera significativa la variación del tiempo en un proyecto de construcción? Primera. Segunda, ¿qué factores afectan de manera significativa en la variación del costo? Variación del tiempo, variación del costo. ¿Cuáles son los factores que afectan? ¿Qué factores explican los cambios en los costos en el proyecto? ¿Cuáles son esos factores que se explican? Están hablando de tipos de factores. ¿Cuáles son esos factores que explican los cambios en medio de los costos de los proyectos? Es que hay tiempos que inciden, tiempos de incidencia. Tiempos de incidencia pueden ser aumentados o no. Y entonces se involucran con pruebas y estas pruebas tienen unos análisis, unas tendencias que son importantes. Y mira, los análisis con variables buscan cómo influenciar factores unos sobre otros, una jerarquía de factores, digamos, influencia de factores acerca de una variabilidad o acerca de una variable que esté latente. Mira, vamos a hablar de las variables. Hay unas variables de interés que, bueno, sí, se hacen encuestas. Sí, necesitan saber datos para proyectos. Sí, necesitan hablar de la planificación. A la planificación le van a ser variables. También a las partes que conforman el proyecto. ¿Cuáles son las partes comprometidas? A estas partes también se les puede hacer un promedio de cercanía, de eficiencia entre las partes involucradas. O también a aquellos agentes externos, que cualquiera diría todo el tema de la fluctuación de la economía, de la moneda. Para resolver esto, nos vamos de una al tema número uno, el factor. Factor decisivo, el factor que está en la planeación. Mira, la planeación. ¿Cómo vamos a hacer una planeación buena o regular o mala? Pues de una vez te digo que si la planeación está mala, pues representa retrasos en la obra. En cambio, si está regular, pues no se comporta realmente. Pero si la planeación está muy buena, pues está coronando, mi hijo, ya. Una variación de tiempo menor. Antes ahorra en costos y en gastos. Entonces en la planeación se van a ver temas como los siguientes. ¿Cuáles son los cambios en los diseños? ¿Cuál es la disponibilidad de los materiales que se van a usar? ¿Cómo es la disponibilidad de esas maquinarias? ¿Cómo son los equipos necesarios para el tiempo requerido? ¿Cómo es esa correcta planeación? Una extracción del cronograma de actividades. No, una extracción, bueno, una estimación del tiempo dentro del cronograma de actividades. Mira, es que se va a hacer también una contemplación del riesgo y también una
incertidumbre va a aparecer dentro de la margen que se ha presupuestado. O sea, va a haber un poco de la margen de los imprevistos. Entonces hay una incertidumbre dentro de una margen que se ha propuesto porque pueden haber imprevistos. Entonces ahí está la veracidad. Entonces ahí está la confianza de los estudios técnicos que se hagan. También se va a hacer una buena estabilidad para el alcance de los contratos. Serán firmados, de buena fe se firman inicialmente. Entonces, entonces, ya haciendo caso a la planeación, pues pueden ocurrir muchas cosas. Pueden haber diseños experimentales por bloques incompletos, balanceados aleatoriamente. Esto hace parte de un método gráfico de demostrar cuáles son las variables, un método gráfico de estadistas. Pero bueno, nosotros estamos en el primer paso, planeación, para después dar el siguiente paso a cuáles son las partes involucradas y todo lo que tiene que ver con las partes involucradas. Primera parte, planeación, segunda parte, partes involucradas. Tercera parte, todos los agentes externos. Tenemos que las partes involucradas, se va a estar hablando de algo como la integración en medio de los profesionales, en medio de la planeación. Una integración de los profesionales. ¿En qué etapa? En la etapa de la planeación. Se va a estar hablando del cumplimiento por parte de estos subcontratistas. Se va a estar hablando de la comunicación efectiva entre partes involucradas. ¿Cuál fue esa comunicación esta vez? ¿Sí, efectiva o no? En medio de las partes involucradas en el proyecto. ¿Cuál fue esa administración de los recursos monetarios? ¿Cuál fue esa administración de materiales disponibles? Primero, administración en recursos monetarios. Segundo, administración en materiales disponibles. ¿Y cuál fue esa productividad laboral? Bueno, sí, las partes en cuestión, bueno, terminan con cuál fue esa productividad laboral. Mira, es que estas partes cuando se involucran, pues ¿qué reflejan? Reflejan una variabilidad de eficiencia en el tema del tiempo para ver si llegan finalmente a cumplir con los estatutos o con el cronograma de actividades que están al final del proyecto. ¿Y cuál fue el tiempo inicial del cual se partió? ¿Cuál fue el tiempo inicial del cual se parte para reflejar una variabilidad en el tiempo durante el proyecto de construcción? Entonces, ya hablamos planificación, partes involucradas y ahora agentes externos. Bueno, es que las partes involucradas ya involucran todo. Entonces, los agentes externos que pueden ser condiciones climáticas, condiciones gubernamentales, prácticas que no sean correctas, entonces son prácticas fraudulentas. Cuando haya corrupción, entonces son agentes externos. Hubo un soborno, hubo una corrupción, una fluctuación de la moneda. Uy, ¿qué pasa cuando hay una fluctuación de moneda? Mira, pues se desestabilizan los tiempos de duración en medio del cronograma. Se devalúa la moneda. ¿Qué pasa cuando se devalúa la moneda en un país, en un gobierno? Mira, el costo de los materiales aumenta. Entonces es una tendencia de fluctuación de moneda en el país versus la variación del tiempo, obviamente, versus el costo de los materiales. Tenemos entonces que ver esto. ¿Cómo se va a ver? Van a haber análisis muy significativos
que arrojan información. Y mira, es que los diseños de los cuales partimos arrojan información. Y esto para analizar el número de empresas, el número de proyectos. Y de ahí parten métodos de estadísticos. Y nos van a ayudar para saber cuántas encuestas. Se van a enviar cuántas encuestas. Se envían 100. Y de esa muestra real, de esas 100, 75 resultan, bueno, muestras reales de querer hacer un proyecto. Pasan el 75%, listo. Y superan el mínimo establecido para un buen diseño. Y entonces los tiempos y los análisis se hacen evidentes. Y los aspectos del proyecto también, análisis de tiempos y aspectos del proyecto, hombre, pues son factores. Factor del tiempo. No, pues factor del tiempo y el análisis grupal. Análisis grupal, factor del tiempo. Son factores globales. Pero este asunto del tiempo, el análisis grupal, son aspectos de un proyecto que sirven para obtener un dato que es el p-valor, el valor P. Vamos a detectar el valor P. El valor P indica que el factor va a estar determinado bajo una margen del 0,05. Entonces el factor, el valor P, pues está determinado por el valor 0,05. Y ahí vamos a empezar el análisis con las varianzas de unas estadísticas llamadas las estadísticas de Kruskal-Wallis. Sí, Wallis, con K, Kruskal-Wallis. Tiene un porcentaje de varianza significativo. Un porcentaje de varianza que es significativo. Explica cada uno de los factores. Que explica también un factor que es el residuo. O sea, los factores principales y también un factor que es el residuo. Dos tipos de factores principales y el residual, factor residual. Eso ocurre en las variables de Kruskal-Wallis. Ay, qué chévere. Ay, sí, qué chévere. Venga. Entonces, partíamos con unas preguntas muy curiosas. ¿Cuáles son los factores que afectan de una manera significativa la variación del tiempo o la variación del costo de los materiales? ¿Y qué? Entonces, podemos ver que estas preguntas nos van a involucrar en una estadística, en una iniciativa. Y también hay varias iniciativas que tienen que ver con los análisis de las variables, que tiene que ver con, bueno, Kruskal-Wallis, que tiene que ver con el objetivo de los análisis de las variables, la influencia de los factores sobre la variable, de una variable, la influencia de los factores, sí, sobre una variable. Entonces también conocemos otra prueba, no solamente la prueba de Kruskal-Wallis, sino la prueba de Wilcoxon. Y este es el objetivo. Existen diferentes estadísticas que son significativas. Pero mira, la prueba de Wilcoxon se caracteriza por analizar las tendencias. En la estadística hay tendencias. La prueba Wilcoxon nos va a ayudar en detectar el análisis de tendencias. ¿Y cuál puede ser uno de los factores que pueda ser determinantes o que pueda ser excluido? Y pues bueno, se va a estar analizando el punto de partida que es la planeación. Tenemos entonces otro tipo de pruebas. No solamente es la Kruskal-Wallis ni la Wilcoxon. También está la prueba de Pearson. No de Pearson, sino de Pearson. Y sirve para estimar la bondad de un ajuste para las variables. Sirve para ser una prueba de asociación lineal entre dos variables. La prueba de Pearson es una prueba que sirve para asociar linealmente dos variables.
¿Cómo se va a asociar linealmente dos variables? Gracias a la prueba de Pearson. Y se van a estimar también las bondades del ajuste para esa variable. Esa es la Pearson. Tenemos la prueba de chi cuadrado de Pearson, cuyo objetivo es establecer el nivel de asociación. Primero, prueba de Pearson, asociación lineal entre dos lineales, entre dos variables, pero está también la prueba chi cuadrado de Pearson, cuyo objetivo es establecer el nivel de la asociación lineal entre dos variables. Aquí se va a estar viendo cómo se establece la bondad de ajuste para las variables, cuál va a ser su categoría. Entonces se quiere establecer la bondad de un ajuste en las variables. Y también esto a partir de un diseño experimental, como lo es la técnica de los bloques balanceados. Bueno, que puede ser incompleto o aleatorio. Ya esa es como una idea de lo que es partir de unas preguntas y seguir al tema de la estadística con las variables. Todo lo que puede suceder con las variables, si se analizan variables, se van a influenciar factores, se van a ver tendencias en los factores y si hay estadísticas diferentes de una y de otra, pues se va a ver las relaciones o correlaciones que pueden existir entre una de las pruebas y otra prueba. Entonces no solamente se va a hacer una prueba de estadística, sino varias pruebas de estadística para poder comprobar cuál es la bondad del ajuste para las variables, cuál es el nivel de asociación al cual se llega, que es una asociación lineal entre dos variables. Entonces las variables del tiempo, ¿cuáles son las variables del tiempo más significativas? ¿Cuáles son los factores del tiempo más significativos? En la primera etapa, planeación. Pues mira, el cronograma, ¿qué pasa si es inadecuado? Pues finalmente la fecha final nunca llega. ¿Qué pasa con un factor de variación de tiempo en planeación? Pues que hay planeación para cronograma, también para maquinaria. Entonces, ¿cuál va a ser la maquinaria? Bueno, eso está dentro de la planeación. ¿Cuál va a ser la maquinaria? O inclusive en el diseño. Van a haber cambios en el diseño. Trae una consecuencia, el retraso. Toca cambiar diseños. Entonces hay un sector de economía que se puede ver afectado. ¿O cuál va a ser la maquinaria o los materiales? Pero si la moneda ha fluctuado y se ha desvanecido, entonces se demora más. El tiempo pasa. La planeación no solamente habla del cronograma, de las máquinas, de los materiales, de los cambios en los diseños. La planeación también va a hablar de un presupuesto, el cual debe ser adecuado, que se pueda hablar de un cumplimiento. ¿A quién? A un subcontratista. ¿Y qué pasa si un cumplimiento es inadecuado? Pues hay un incumplimiento con un contrato a un subcontratista. Entonces es incorrecta la administración de recursos monetarios. Ay, quién sabe si le echan los policías encima, muchachos. ¿Quién sabe? Venga, entonces, vamos a ver cuáles son los factores que influyen en grande medida. Digamos un ejemplo, que hayan factores que sean tenidos en cuenta para la variable del tiempo. Digamos que va a ser determinante. Unos factores son el 98%. Otros factores son el 2%. Este 2% son los factores que son llamados factores residuales. No son los principales, son los residuales. También tenemos que entender esto. Hay análisis de significación para los factores. Los factores no vienen solos. Hay un análisis de significación. Para que hayan factores debe haber un análisis de significado, de significación.
Un análisis con características en medio del proyecto. Puede que hayan disminuciones en medio de los porcentajes, en medio de los valores. Entonces, si hay disminución de porcentaje en medio de los valores residuales, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si van a hablar de factores generales y factores externos? Bueno, los factores externos entonces realmente no tienen mucha incidencia en los retrasos de la obra, pero sí influyen, un 2% influyen para un retraso de obra. Mira, el tema de los factores, qué interesante. Pues ya vemos que no vienen solos. Detrás de ellos hay como un nivel de análisis de significación, ¿no ves? Un nivel de análisis de significación, sobre todo en el primer escalón, que es la planeación. Puede haber un análisis de factores que se hagan a partir de la planeación y puede haber una variable que sea explicada dentro de los factores residuales. Puede haber una variable que se pueda explicar dentro de los factores residuales. No hay que descartar los factores residuales. Dentro de la planeación también tenemos un análisis de los mismos factores, de los de planeación, y que además súmale una variable de información de proyecto. ¿Cómo está ese factor variable de información del proyecto? Pues resulta que ahí va a haber un nivel de variabilidad llamado nivel de varianza. Digamos que puede ser explicado también este nivel de información, el nivel de información del proyecto, puede ser explicada también por los factores residuales y con decimales muy importantes. Digamos, si solamente tienen un máximo de 2%, pues tendría un 0,8 de significado dentro de un margen de 2%. Es bastante importante. Mira, tenemos que entender que hay factores que influyen, dirían fácilmente directamente o indirectamente, influyen de una manera significativa en medio de las diferencias del tiempo. ¿Cuáles son estos factores? Ya hablamos en el primer momento de la planeación. También existen estos factores para rescatarlos nuevamente. El cambio en los diseños, falta de materiales y de maquinaria, planeación deficiente de un cronograma de actividades. Una planeación deficiente no solamente en las actividades, sino en el presupuesto. Y finalmente no se contemplaron los riesgos en lo que se podían desviar un 50%. No hubo rescate, no hubo solución. Entonces los factores que son significativos dentro de la planeación y ahora los factores que son significativos dentro de las partes involucradas. Bueno, pues son estas, la falta de integración de los profesionales en cada una de las áreas. Si no hubo comunicación entre los departamentos. Lo sabía cualquiera, si no hay buena comunicación. ¿Qué pasa con los departamentos? Cuando no tienen buena comunicación, muchachos, hay un incumplimiento normal, un incumplimiento en medio de los subcontratistas. No hubo una buena comunicación en medio de los departamentos. ¿Qué pasa? Un incumplimiento con los subcontratistas. Como para dejarlo ahí. Para agentes externos, solo es importante la fluctuación del valor de la moneda. Porque si, digamos, se devalúa la moneda en un país, pues los costos aumentan, los costos del material aumentan. Bueno, entonces digamos que es importante este último caso, que hablaba en medio de las partes involucradas. Se deben integrar los profesionales, listo, pero también se hablaba de cuál va a ser el factor de estimación de riesgos.
debe evidenciar un estudio de riesgos, pues deben haber aspectos que deben ser explicados con un aspecto de cumplimiento. Deben ser de verdad muy cumplidos con los objetivos propuestos en el proyecto. Entonces vemos que hay una relación entre objetivos propuestos en el proyecto y su aspecto de cumplimiento. Objetivo cumplimiento. Objetivo riesgo. Ese es un factor. Hay otro factor que también es analizado dentro de las partes involucradas, que nos va a hablar directamente de lo que son las tendencias y cuál es la integración de cada una de ellas. Bueno, si vemos factores principales y factores residuales, pues los principales serán el 98% siempre y las variables solamente el 2%. Mira, las partes involucradas, entonces hablan del caso en que no hubo una buena integración en medio de las profesionales en medio de las áreas, de los departamentos. No se supieron entender. No hubo integración. ¿Qué pasa ahí? Pues es una tendencia. La integración en medio de los profesionales debe ser un factor también decisivo en el tiempo. Al comienzo nadie se entendía, después todos se entendieron. Este es otro factor, el factor crítico, que puede afectar un cronograma de actividades, que puede afectar el tiempo en el proyecto de construcción, que no se integren los profesionales. Ay, qué vaina, oye. Bueno, es que mira, se va a hablar del análisis de Wilcoxon, de Phil Coxon. ¿Y qué pasa? Pues él tiene un factor que tiene que ver con experiencia, que tiene que ver con economía, donde se desarrolla la obra, y no fue posible establecer una tendencia. Pero también va a hablar de un tipo de proyecto. Qué interesante. Mira, hay características de los proyectos muy curiosas, porque va siempre de la mano con la actividad económica. Si vas a hablar tipos de proyectos, ¿cuáles son los tipos de proyectos? Son sus características, pues las características de los tipos de proyectos. Proyectos públicos. Hay una competencia en medio de los procesos. Llaman ellos procesos licitatorios. Es que es público. Licitatorios genera entonces una propuesta y puede que no sea debidamente elaborada. Entonces no pasa el filtro. Pero si hay proyectos privados, entonces se van a presentar posibles inconvenientes en algo que son los trámites legales. Ah, sí. En algo que son las licencias ambientales. Ay, sí, licencias ambientales. No solo son trámites legales, sino licencias ambientales, de tierras, se represente a través del inicio del programa hasta el final del programa, la ejecución del proyecto. Esto ocurre en medio de un cronograma de actividades. Esto ocurre dentro de la planeación, dentro de las partes involucradas. Vemos que siempre hay un factor crítico que se va a ir delatando en el cumplimiento de las fechas, desde el comienzo hasta el final. Falta de compromiso en medio de los trabajadores. Eso ya sería un factor de recursos de personal seleccionado, de selección de personal. Pero sin embargo, tenemos entonces el análisis de Wilcoxon o también el análisis de Kruskal-Wallis. El de, bueno, Wilcoxon no se vio entonces que hubiera tendencia. Pero en el análisis de Kruskal-Wallis, pues se ve que es para tiempos, es para analizar los tiempos, la solución de factores del tiempo. El análisis del Kruskal-Wallis. Kruskal-Wallis, análisis de tiempos, análisis de factores individuales y aspectos de un proyecto. Es que se han también ido por tipos de proyectos, ya sabes cuáles son, proyectos públicos o privados.
y cada tipo de proyecto tiene un método. A este le hicieron método de Wilcoxon, es que a este le hicieron el método de Kruskal-Wallis. El tipo de proyecto va a hablar de unos puntos muy importantes. Puede haber ausencia de identificación de riesgo. O sea, no hay identificación de riesgos en el proyecto. No se ven riesgos. Pueden haber cambios en medio de un diseño, sí. Pueden haber deficiencias en la planeación de un cronograma. O puede haber escasez de materiales para lo que se propone en relación con lo que se va a hacer. Es que el factor de planeación es vital. Es posible extraerlo de una tendencia. Es posible que reine siempre mediante el análisis de las variables de Kruskal-Wallis. Entonces Kruskal-Wallis le va a dar toda a la planeación para su análisis de las variables. Obviamente en tiempo sin costo. Ha sido un acercamiento. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias a todos.